Buenos días, bienvenidas a Arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones, donde cada viernes buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Hola, Yamelita, qué gozo estar aquí contigo con otra regada más. Así es, y bueno, Laura, hoy iniciamos una nueva serie. Yo no sé a ti, pero a mí me encantan las series porque una de las cosas que nos permiten hacer las series es que nos da la oportunidad de ver temas de diversas perspectivas y Amén. testimonios de hermanas en diferentes etapas de la vida. Yo creo que eso enriquece muchísimo a todas nosotras, poder como que ver toda esta multiforme gracia de Dios en diversas hermanas que van a estar compartiendo con nosotros. Y yo creo, Laura, también que lo que hace más rico es el poder estudiar juntas estos temas. Nos ayuda también a escuchar a las hermanas, bueno, escuchar no, leer a las hermanas que nos escriben. Eso también Claro. enriquece todo el tema. Y Laura, esta nueva serie que empezamos se titula Una mujer que Dios usa. Y eso puede dar para muchas cosas. O sea, yo creo que en Ujú. esta serie vamos a estar navegando por la vida de diversas mujeres de la Biblia, aprendiendo de sus errores, de sus Amén. triunfos, pero yo creo que la clave de lo que nosotros vamos a ver aquí, Laura, es la relación y la obediencia a Dios de Amén. estas mujeres, o en algunos casos, la desobediencia, porque también Ujú. aún de eso aprendemos. Y Dios es muy sabio, Laura, en dejar quizá algunas mujeres ahí que tú dices, uy, pero ¿y por qué esas mujeres están en la Biblia? Bueno, precisamente para que también de esos errores nosotras Así podamos es. aprender de ellas. Así es. Y yo creo que eso también es importante. Y Laura, cada época, cada tiempo también en la vida de nosotras. Tiene sus particulares, perdón, sus peculiaridades y también retos para todas nosotras, hombres como mujeres, o sea, para todos los hijos de Dios. Claro. Y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos, aún los escogidos pudieran ser engañados. Y Ujú. yo no sé tú, pero eso a veces a mí me queda muy, uy, o sea, qué gran llamado nos hace eso el Señor. Y definitivamente Ujú. nosotros estamos en tiempos muy difíciles, donde definitivamente se requiere mucha sabiduría para nosotros transitar por la vida. Y yo te quiero compartir, para empezar a ver qué tú piensas. Un Ujú. autor norteamericano, Charles Dickens, escribió una frase interesante en uno de sus tantos libros, el libro se llama The Tale of Two Cities, o la historia de dos ciudades. Y yo creo que esa frase encaja perfectamente con lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y él dice, fue la mejor de las épocas, fue la peor de las épocas, fue la época de la sabiduría, fue la época de la necedad. Es como un Así contraste es. en eso, Sí. pero yo opino que eso ejemplifica nuestra sociedad hoy en día, pero ¿qué opinas tú, Laura, de esa frase? Bueno, Yamelita, definitivamente que es tan cierta, porque en este tiempo estamos en una época buena, en el sentido de que hay tanta sabiduría de Dios y tantos recursos a la mano, pero es una época también de mucha necedad, donde vemos todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Estamos en medio de una crisis ideológica y muy fácilmente vamos a ser seducidas por alguna ideología o alguna corriente de pensamiento que nos va a llevar por un mal camino a la deriva y nos va a alejar del plan y de la voluntad de Dios. Y vemos alrededor nuestro, solamente hay que ver las noticias, hay que ver toda esta agenda que estamos viendo, vemos la necedad que nos rodea, pero también tenemos a la mano la sabiduría de Dios. Y por eso es tan importante estar ancladas en la palabra, porque si no estamos ancladas en la palabra, vamos a estar abrazando la sabiduría humana muy fácilmente. Y una decisión, hablando de este tema de la mujer que Dios usa, como tú decías, Yamel, yo creo que lo más importante es que la mujer obedezca a Dios, que esté obedeciendo su palabra, porque cada decisión que nosotros hacemos es importante. Y una simple decisión nos puede llevar muy lejos de la voluntad de Dios, hasta una herejía nos puede llevar, porque como decía ahorita, solo la palabra de Dios es nuestra ancla. Así que como mujeres cristianas, queremos estar seguras de que estamos entendiendo lo que la Biblia dice,
acerca de las elecciones que tenemos, acerca de lo que Dios piensa de cada cosa. Es importante entender los tiempos, como tú decías, hablando de que estamos en el mejor de los tiempos y en el peor de los tiempos. Es importante entender los tiempos en los que estamos, porque todo eso va a influenciar nuestras decisiones. Y las decisiones que tomemos hoy van a afectar nuestro futuro, porque ellas van a formar el futuro que tenemos. Así es, y eso, uy, eso da como miedito cuando tú lo Ujú. piensas, y cuando tú decías esa parte de te puede llevar a una herejía, eso da Sí. más temor. Y, Ujú. y entonces yo te pregunto, Laura, ya que estamos hablando de todo eso, cuéntanos, ¿cuál es la primera mujer que vamos a ver? Que yo sé que aquí nadie se imagina de quién es la primera mujer que nosotros vamos a hablar, sobre todo en el tema de las decisiones. Cuéntanos, Laura, ¿de quién es que Así vamos a es. hablar? Pues adivinen, vamos a estar hablando de Eva. Vamos Doña a ir Eva. tratando con diferentes mujeres, pero queremos ver qué decisiones ellas hicieron y cómo y las consecuencias que tuvieron. Entonces hoy vamos a hablar de Eva. Ay, Eva. Bueno, vamos a enfocarnos entonces en lo que tú decías, o sea, de cómo, no, y no estamos hablando, o sea, obvio, sabemos que decisiones grandes van a tener implicaciones Claro, grandes en ese sentido, pero nosotros nos queremos enfocar primero en las pequeñas, en las que quizás uno no lo piensa, pero cómo esas decisiones pequeñas sí afectan nuestra vida a largo plazo. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles han sido quizás, Laura, algunas de las decisiones más difíciles que a ti te ha tocado tomar en tu vida? Unas wow, cuantas, no todas. wow. Bueno, primero déjame decir que obviamente todas nosotras, todas las personas en el mundo, en el día a día, viven tomando decisiones. Ujú. Hay decisiones muy pequeñitas, por ejemplo, a qué hora me levanto, qué me voy a comer de desayuno, qué voy a cocinar hoy para mi familia, o cómo me visto, qué diligencias voy a hacer hoy. Pero hay algunas decisiones que nos pueden llevar por caminos muy tortuosos si no somos guiadas por la palabra de Dios y por su Así espíritu. es. Entonces, como tú preguntas en cuanto a mis decisiones, en mi vida yo he tomado decisiones muy trascendentales y algunas bien difíciles y algunas que no eran la voluntad de Dios. Y déjame que te explique. Por ejemplo, algunas de las trascendentales, por el impacto que han tenido en mi vida, y yo sé que en la vida de todas las que nos escuchan, es la elección del esposo con quien me voy a casar. Así es. Obviamente, dependiendo de quién yo elija para casarme, así esa va a ser mi vida, porque es para toda la vida. Y es una elección con la que literalmente tenemos que vivir para toda la vida. Por eso, mi esposo y yo hablamos mucho con los novios cuando están por casarse y los alertamos. Piensa bien con quién te vas a casar y piensa bien antes de casarte porque esta decisión es una que tú puedes dejar de lado después y salirte de ella. Es para toda la vida. Así Entonces, esa es es. una decisión trascendental que muchas mujeres van a tener que tomar. Otra decisión importante que yo puedo pensar en mi propia vida fue cuando acepté a Cristo como mi Salvador. Y yo Amén. sé, Yamel, que no es una decisión que yo hice por motus propio. Dios mismo se reveló a mí y esta fue una decisión suya, irrevocable, Amén. es un llamado irrevocable. Así Y es. luego de esa decisión, pues una decisión trascendental para mi familia fue cuando dejamos nuestra vida como la conocíamos en Orlando, Florida. Vivíamos allá cuando el Señor nos encontró. Y entonces dejamos todo. Mi esposo dejó su Todo. práctica dental, vendimos nuestra casa, dejamos todo, lo consideramos basura y entendimos que Dios quería que nos fuéramos a vivir de regreso a República Dominicana. Y gloria a Dios por eso. Esa fue una Gloria a Dios por decisión eso. que no sabíamos lo que iba a traer, pero mirando atrás, porque muchas veces entendemos el impacto de nuestras decisiones cuando miramos atrás por el espejo retrovisor. Cuando las hacemos no sabemos para dónde, qué va a pasar, pero todas tienen consecuencias. Luego, cuando llegamos a Santo Domingo, la decisión de la iglesia a la que asistiríamos son decisiones importantes que todas tenemos que tomar. Así es. Pero una decisión trascendental, Yamel, y que hice guiada por el consejo de los escarnecedores, cuando aún yo no era creyente ni conocía el consejo de Dios, fue abortar una criatura que yo anhelaba, que mi esposo y yo anhelábamos, pero que según los médicos no era viable y me aconsejaron un aborto terapéutico. Aún sin conocer a Dios, yo sufrí mucho esa decisión. Hoy vivo con las consecuencias tristes de esa decisión, porque muy frecuentemente yo pienso en esa hija o hijo que no tenemos entre nosotros. Mi hija, Sara, por ejemplo, no tiene una hermana o un hermano.
Son decisiones que Así es. verdaderamente son trascendentales. Entonces, en el momento que hacemos la elección, no nos parecen tan trascendentales muchas veces. Pensamos que es una cosa de un momento y que muchas veces pensamos que nos hará la vida más fácil. Quizá, por ejemplo, una mujer que está en un matrimonio difícil piensa, no, ¿y si me separo, por ejemplo, de mi Ujú. matrimonio? Evito ese dolor, ese sufrimiento, por ejemplo, pero no hay decisión que no tenga consecuencias. Más tarde o más temprano vamos a ver las Así es. repercusiones. Entonces, de eso es que queremos hablar hoy, de cómo nuestras elecciones tienen que estar sustentadas por la palabra de Dios y dirigidas por el Espíritu Santo. No somos dueñas de nuestra propia vida. Así es, que a veces Entonces, pensamos que sí, que sí lo exactamente, somos, exactamente. que sí lo somos. Tú sabes, Laura, yo creo que si de algo estamos claras, consciente, inconscientemente, lo queramos aceptar o no, es que no importa, o sea, esto no es una cuestión de que, ay, es que a mí no me gusta decidir, es que a mí me estresa, o sea, olvídate, te gusten o no te gusten las decisiones, como tú dices, es que tenemos que tomarlas, me No, gusten o no me Yamel. gusten. Y no solamente eso, sino que aún no tomar una decisión es una decisión. Exactamente, o sea Aún en que un momento que tú dices, no sé qué hacer, no voy a hacer nada, esa es una decisión. es correcto. Entonces, ese es como, o sea, estamos claros en eso. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál fue la decisión que tomó Eva? O sea, ¿fue una decisión sobre, es que una simple fruta, como quizás alguien pueda pensar? ¿O tú crees que fue algo que va más allá y no es tan sencillo como luce? Porque a veces uno se puede quedar, Exacto. bueno, pero es que fue una fruta. No, es que el tema no fue una fruta, fue una manzana, una piña, una pera. O sea, Sí, ¿qué es en sí lo que sí. Eva hizo en ese momento en realidad? Tú sabes, Yamel, que es interesante pensar en eso, porque lo podemos aplicar a nuestra propia vida. Como decía ahorita, a veces pensamos, no, pero es que esa decisión no es tan importante, eso no me va a desviar. Pero a simple vista, parecería que Eva solamente iba a elegir una linda fruta para comer. Pero en realidad Eva estaba motivada por su desconfianza en Dios. Ella dudó de la voluntad de la bondad de Dios para ella, Ujú. que Él había puesto límites para ella. Ella dudó de si esos límites eran realmente buenos o si Dios le estaba reteniendo algo. Entonces, ella tomó la decisión de escuchar la voz de su propia deseos, la voz de Satanás sobre la voz de Dios. Y Dios le había dicho, de ese fruto no comerás. Pero Satanás la hizo dudar. ¿Será verdad que Dios te dijo que no comas de ese fruto? Mira, trayéndolo a mi propia vida, Yamel, con lo del aborto, ¿verdad? Ujú. Yo no conocía a Dios, pero yo temía tener, porque los médicos decían que quizás esa criatura Bebé. iba a tener un defecto o iba a tener consecuencias por haber sido eh, eh, procreada en un momento donde yo tuve varicela. Entonces yo fui a Mm. varios médicos y todos ellos me aconsejaron, no, lo mejor es salir de eso, pero no había ni una prueba. ¿Qué me pasó a Wow. mí? Yo escuché la voz del enemigo, la voz del escarnecedor. Yo no conocía a Dios, entonces yo no podía confiar en Él. Yo no sabía que Él tenía, que Él era bondadoso para conmigo. Yo pensaba que Él quería que yo sufriera como un niño eh, Especial. especial, quizás. Y sin darme cuenta, primero que nada, que hasta los niños especiales son enviados por Dios. Eso no es Amén. todo sufrimiento que Dios manda a nuestra vida es bueno para nosotros. Yo temía al sufrimiento. Entonces ya tú te estás dando cuenta cómo esa decisión fue igualito que la de Eva, oyendo al enemigo, desconfiando de Dios y no queriendo sufrir. Ujú. Entonces, Eva toma la decisión de escuchar a Satanás y ese tipo de cosas no sucede a nosotras hoy en día. Sabemos lo que Dios ha dicho, pero dudamos de su bondad para nosotros y cada decisión tiene consecuencias. Y muchas veces esas consecuencias nos afectan directa y personalmente, como me pasó a mí con esta decisión. Ujú. Otras quizás afectan a los que nos rodean. Por ejemplo, una decisión de separarme de mi esposo, quizás porque es difícil el matrimonio, por decir algo Ujú. así. Parecería que a mí me libera. Wow, salí Mm. de esto, pero afecta a mis hijos, afecta a los que nos rodean, afecta el testimonio de Cristo. Así es. Entonces, muchas veces afecta nuestro futuro y nuestra descendencia. Entonces, en el momento, una decisión que parece buena
a veces es porque no estamos viendo las terribles consecuencias que hay cuando desobedecemos a Dios, cuando no lo obedecemos. Así es. Laura, y hablando de consecuencias, yo quiero que me menciones por lo menos cuáles fueron las tres principales consecuencias que tuvo Eva. Sabemos que hay más, pero Sí. Eva en particular, ¿cuáles fueron Ujú. esas, digamos así, esas tres principales consecuencias a raíz de esta decisión que quizás ella misma pensó, no es tan grande la cosa? O sea, Exacto. ¿cuáles fueron esas consecuencias? Sí. Bueno, fueron consecuencias para Eva, pero igual son consecuencias para nosotros cuando Así es. desobedecemos a Dios. En primer lugar, ella sintió culpa. Dice la palabra que tanto Eva como Adán se dieron cuenta de que estaban Mm, desnudos y se llenaron de vergüenza. Y eso nos sucede a nosotras también cuando el Espíritu Santo nos confronta con las decisiones equivocadas que tomamos. Por ejemplo, volviendo a mi aborto. Yo recuerdo cuando Dios se reveló a mi vida, lo primero que vino a mí fue esa decisión que yo había tomado. Yo la había tomado por ignorancia, pero al mismo tiempo yo sentía culpa. Yo decía, yo hice algo terrible. Y entonces, Yamel, cuando yo pierdo una criatura más adelante, yo pienso que Dios me está castigando de nuevo por esa culpa que yo sentía. Entonces, definitivamente que esa primera consecuencia es la culpa que entra a nosotros cuando nosotros sabemos que hemos hecho lo que Dios no quiere que hagamos. Y en ujú. segundo lugar, la comunión con Dios de ella se quebrantó. Ambos, Adán y Eva, se sintieron separados de Dios. Y no solamente se quebrantó esa comunión vertical con Dios, sino que ahora seguramente la relación entre ellos dos se llenó tuvo consecuencias, Bueno. porque ahora Adán le echa la culpa a Eva de la Ya transgresión tú te de puedes Eva. imaginar el pleito que se armó después de Exactamente. eso. Y Eva le echa la culpa ¿a quién? A la La serpiente. serpiente. Entonces, como que ninguno eh, tiene como responsabilidad personal del evento, sino que se empiezan a culpar uno al otro. Entonces vemos las consecuencias en las relaciones cuando nosotros tomamos Ujú. decisiones erradas. Así es. Y en tercer lugar, esa transgresión de Eva rompió la relación armoniosa que Dios había creado entre el hombre y la creación, entre ellos y su vida aquí en la tierra. Por ejemplo, dice la palabra que antes Eva tendría hijos, pero ahora los tendría con dolor. Él iba a trabajar la tierra, pero ahora lo iba a hacer entre espinos y abrojos con el sudor de su frente. De manera que cuando tomamos decisiones independientemente de Dios, cuando Ujú. hacemos lo que nos da la gana, porque al final es eso, Yamel, cuando nosotros hacemos lo que nos da la gana, Plain and nuestra, simple. sí, nuestra relación con Ujú. Dios se quebranta, al igual que nuestra relación con los demás y con el mundo que nos rodea. Por ejemplo, Ujú. esa, de nuevo, la decisión esa que tomé del aborto. Yo veo las consecuencias en mi familia ahora. Falta una persona en mi familia. Wow. Eh, 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 hay una persona ausente por una decisión que yo tomé. Entonces, eh, por la gracia de Dios, Él ha traído otras personas a nuestra vida, porque ahí vamos a llegar al final, pero Dios tiene gracia con Amén. nosotros. Pero Amén. definitivamente que Ujú. tienen muchas consecuencias nuestras decisiones. Ujú. Sabes que mientras te escuchaba hablar, pensaba en eso mismo y a veces a mí me pasa a veces que es que me pongo a pensar, como dices, el espejo retrovisor y a veces me da mucha vergüenza, sobre todo, el ver decisiones, Sí. actitudes que yo misma tenía ya conociendo la palabra de Dios, pero Ujú. como tú decías al principio, ver cómo esas ideologías Sí. invaden y a veces yo decía, pero ¿y por qué? Nadie me dijo, ¿por qué nadie Ujú. quizás me confrontó en ese momento con la palabra de Dios? Amén. Y me decía, estás mal. Y yo pensaba, o sea, wow, cuántas cosas, cuando tú dices las decisiones, cuán diferente quizás hubiese sido mi vida en muchas cosas si yo no Ujú. hubiese tomado tal cual actitud o Sí. tal decisión en ese sentido. Y de ahí la importancia en, en la iglesia local, como hablábamos hace unas Ujú. semanas, cuando Ujú. teníamos el pastor Eduardo aquí, y el tú caminar con alguien, porque yo Sí. pienso en la cantidad de metidas de pata que Sí. yo misma di y que me dan vergüenza hoy en día. Yo digo, Dios Así mío, es. ¿y cómo yo dije eso? O cómo yo actué de tal manera. Y sobre todo, Laura, que vamos viene mi próxima pregunta. Pero antes de esta pregunta, Ajá. Yamel, déjame comentarte eso que tú dices, qué importante es.
porque muchas veces, por eso es tan importante estar en la palabra, porque las decisiones que tomamos se deben mucho a las ideologías que creemos. Entonces, muchas veces esas ideologías son erradas. Por ejemplo, en el caso mío del aborto, ¿cuál es la ideología? Yo no quiero sufrir. Dios no es tan bueno como para quizás no darme un niño especial, o quizás es tan bueno como para dármelo porque sabe que lo necesito. Entonces, es errores de desconocimiento de Dios. Y cuando conocemos a Dios, errores de ideologías que me invaden, que no han sido iluminados por la palabra. Exactamente. Y que entonces yo las creo. Y qué importante eso que tú dices, de que cuando estamos en una iglesia local, tenemos otras hermanas hablando verdad, que nos ven caminando en una dirección y nos dicen, espérate, ten cuidado, eso no es correcto. Ora, piensa, busca consejo. Y entonces ser enseñable para Mm, escuchar el consejo. esa es la clave. Entonces, definitivamente que qué importante es tener personas alrededor a las que escuchemos y que Ujú. tengan también el amor suficiente y el compromiso suficiente de hablarnos verdad. Porque Amén. quizás estamos en una iglesia, pero no oímos a las personas o no buscamos ayuda, o las personas no se quieren meter contigo porque cada uno vive su propia vida, que eso no es bíblico. En lo Tenemos, a absoluto. mí me encanta como dice Paul Tripp, que tenemos que ser intrusivas en la vida del uno del otro. Cuando vemos a un hermano yéndose por un camino errado, tenemos que decirle, cuidado, cuidado, ¿qué estás haciendo? ¿Has Ujú, orado? ¿Has ujú. buscado consejo? Entonces, Sí, qué importante no, eso que tú hacia la pregunta que mencionas. voy es que precisamente esas Sí, decisiones que a veces tomamos, no informadas muchas veces, afecta a otras personas. En mi caso, por ejemplo, yo con sí. mi tema con el feminismo y no me habla a mí en ese momento de sumisión, o sea, si tú querías verme a mí peleando con alguien, mencióname la palabra sumisión, o sea, pero todo lo que tú haces en ese Así momento. es. Y siguiendo con Eva, o sea, es impresionante cómo Eva, una vez tomó esa decisión, ¿verdad? De comer la fruta, ya vimos lo que pasó, o sea, pero ¿tú sabes lo que pasó? Ya ella no pudo cambiar Sí, ese resultado. sí. Eso es lo que yo pensaba, oh my Que goodness, no o sea, podemos cómo echar para duele. atrás. Yo no puedo echar el tiempo para atrás. Ujú, ¿Y qué pasa? O sea, ni para ella, ni para su esposo, pero ni para Caín, ujú, ni para Abel, ni para Set, y por ende, sí. todos sus descendientes. O sea, lo que tú decías, Amén. cómo afecta. Y tú mencionabas tu familia. Entonces, Ujú. partiendo de esa premisa, pudiéramos decir, Laura, entonces que definitivamente nuestras decisiones afectan a los demás. Claro, me encanta ese ejemplo que tú pusiste de tu vida, Yamel. Por ejemplo, en un tiempo que tú quizás abrazaste ideas feministas, quizás tuviste personas a tu alrededor, quizás jóvenes, a quienes tú la aconsejabas y la aconsejabas mal, porque como tú tenías esa idea, afectas a otros con tu idea. Incluso pensando también, antes de entrar en Caín, en Eva y en Abel, pienso también cuando nosotras, por ejemplo, tomamos decisiones de nuevo el ejemplo de dejar mi matrimonio, por ejemplo, Ujú. para seguir con ese ejemplo, eso va a afectar a mis hijos, incluso al punto de que quizás ellos a su vez tomen esa misma decisión más Exacto, adelante, exacto. porque vieron ese ejemplo. El matrimonio es desechable. Mi felicidad está por encima de la gloria de Dios. Entonces yo puedo dejar esto y seguir mi vida. O sea, toda decisión que hacemos, otros están observando en nuestra familia y estamos impactándolos a ellos también. Entonces, en este caso de Eva y como el resultado que tuvo en la vida de Caín, Abel y de Set, por ejemplo, debido a esa decisión, ya sabemos que todas nosotros, todo el mundo, vive en un mundo quebrantado por el pecado. Eso fue lo que inició todo. Y entonces Eva tuvo dos hijos y leemos en la escritura que ellos viven enemistados entre ellos. Uno termina asesinando al otro. Caín mató a Abel, ¿verdad? Y Ujú. entonces Caín viviendo en el exilio. Fíjate Marcado. cómo, exacto, cómo esa consecuencia, cómo esa elección tuvo esa consecuencia que ella no esperaba. Y como tú dices, ella no puede volver atrás a decir, ay, déjame poner el fruto en la mata otra vez. No, no hay No, forma. ella desobedeció a Dios y las consecuencias llegaron a su vida irremediablemente. Entonces, muchas veces nosotras como mujeres tomamos consecuencias personales que parecerían buenas para nosotros, pero no pensamos en la consecuencia para nuestros hijos, por ejemplo, para la familia, para la descendencia. Entonces,
Es difícil y Satanás a veces nos susurra cosas al oído y nos dice, pero sal de eso, pero no hagas eso, pero mejor haz esto otro, mejor toma este otro camino, pero no tenemos idea de cómo esa decisión pudiera afectar a mi descendencia o a personas que nos rodean o a la iglesia, porque el pecado, vamos a llamarle pecado, Claro. por ejemplo, hay decisiones, como decíamos al principio, que son tontas. Si me compro esta ropa o no, pero hay decisiones que son trascendentales y afectan a los demás, sobre todo cuando es pecaminoso. El pecado parecería que lo hago yo, pero va a afectar a los otros. Ujú, ujú, ujú. Y ahora, Laura, quizás girando un poquito la moneda, ¿no? Y pensando en el caso opuesto, ¿cuál piensas tú es la consecuencia de escoger vivir la vida Mm, tomando en consideración la voluntad de Dios aún en las cosas pequeñas? Ahora vamos a cambiar un wow, poquito exacto. la moneda. Exacto. Bueno, dice la palabra de Dios que sus caminos son buenos, que sus caminos son caminos de sabiduría, que sus caminos nos traen gozo, que sus caminos que hay sabiduría en sus caminos. Y dice que vamos a prosperar en sus caminos. Y entonces dice lo contrario, que cuando no estamos tomando en cuenta su voluntad y sus caminos, su sabiduría, nos va a ir mal. Ujú, Entonces, a mí me encanta, porque siempre parece que el camino que parece bueno y ancho, ¿verdad? Es el camino del gozo, pero muchas veces en la vida cristiana es el camino estrecho y el camino del sufrimiento y la elección difícil que trae gozo. A veces estamos en una situación difícil, ¿verdad? Y tenemos dos vías. ujú. Una que te dice, mantente ahí, sufre el agravio, eh, sigue en esa relación, eh, continúa en ese matrimonio difícil, continúa haciendo el bien, continúa pagando el mal con el Entiendo. bien. Ese es el camino que parece estrecho, ¿verdad? Pero no es el que nos parece bueno, el que nos parece bueno es, Mm, pides, haz valer tus derechos, a eso. salte de ese camino difícil, deja a este marido difícil o huye al dolor. Entonces, usualmente pensamos que ese es el camino bueno, el camino que dirige nuestra vida hacia el gozo, la libertad que tanto deseamos. Pero al final vemos que ese es el camino del dolor y del Ujú. sufrimiento. Es como El un el engaño. gozo entre comillas y la Exacto. libertad entre comillas, porque Pero es un engaño porque es el engaño de Satanás que nos dice, ven que yo tengo cosas buenas para darte. mm, Y al final no nos da las cosas buenas, sino que como dice Proverbios, hay exacto. camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Wow, 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 wow. Laura, y volviendo un poquito atrás al tema de la culpa. Entonces yo te pregunto, ¿cómo pudiéramos lidiar con la culpa una vez nos damos cuenta que, o sea, ya tomamos la mala decisión? Ya, o sea, no hay vuelta atrás, lo sabemos. O por ejemplo, como yo te ponía mi caso, cuando yo a veces me pongo a pensar en, Ujú. óyeme, pero ¿y cómo yo dije eso? Pero yo y mi gran bocota. O sea, ¿cómo podemos lidiar? O sea, ya tomamos la decisión, ya la tomamos. Y nos damos cuenta definitivamente de que fue una mala decisión, pero viene la culpa. Entonces, Ujú. ¿qué hacemos con esa culpa? ¿Cómo podemos entonces lidiar con ella o vivir Sí, con esa culpa, digamos así? sí. Bueno, primero que nada, como decíamos ahorita, todas hemos hecho una mala decisión en algún momento. No hay una persona que nos esté escuchando o que nos vaya a escuchar que diga, yo nunca he tomado una Ya. mala decisión, ¿verdad? Ninguna de nosotras está exenta de tomarla. Así que en algún momento vamos a pensar, wow, eso estuvo mal. Ahora, si somos hijas de Dios, sabemos que la culpa viene del enemigo. Porque fíjate lo que hace el enemigo. Primero él nos seduce para que tomemos la mala decisión. Por ejemplo, Laura, hazte ese aborto, por ejemplo, eh, por el consejo de los escarnecedores, ¿verdad? Yo lo escucho y me practico el aborto. Pero luego el mismo Satanás nos llena de culpa y nos oculta la gracia que encontramos cuando nos arrepentimos. Cuando yo vengo a los pies del Señor y me doy cuenta de ese gran pecado, yo no sentí su gracia inmediatamente. ¿Qué yo sentí? Satanás culpándome. Oye, qué fatal. Tú eres una asesina. Tú mataste un bebé. O sea, yo me lleno de culpa. Ujú. Entonces, ¿cómo lidiamos con esa culpa? Lo primero que tenemos que hacer es conocer a Dios, que es rico en misericordia,
y está listo para perdonarnos cuando nosotros nos arrepentimos. Entonces, si ahora tú te das cuenta, he tomado esta decisión equivocada, he ido por el camino de los escarnecedores, he oído el consejo del enemigo, he oído el consejo de mi propio corazón engañoso y me he ido por esta vía, me arrepiento. ¿Y qué significa eso? Pedir perdón al que tenga que pedir perdón y volver atrás donde me desvié para retomar el camino. A veces es largo el trecho que hay que recorrer porque muchas veces nosotros tomamos una decisión, ¿verdad? Y pensamos, ay, me equivoqué allí, déjame ahora vivir como que eso no sucedió. No, eso sucedió. Eso hirió personas, eso causó Sí. estragos, eso causó consecuencias, eso causó dolor. Tú tienes que ir a donde estas personas y pedirle perdón. Eso es como ir atrás y pedir perdón y tomar responsabilidad de lo que pasó. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, ir donde el Señor, primero al Señor, por supuesto, arrepentirnos. Señor, me desvié, me equivoqué, reconozco mi mala decisión, reconozco el pecado que cometí. Y entonces, eso es quebrantamiento y humildad, que es lo que el Señor pide de nosotros. Así El es. Señor no espera que nosotros vamos toda la vida a hacer decisiones buenas, porque Él sabe que está lidiando con personas pecaminosas. Todas las personas que tú ves en la Biblia que vamos a hablar, todas Ujú, son ujú. pecaminosas, todos toman decisiones Todas. equivocadas, Ujú. pero el Señor tiene gracia, pero esa gracia viene cuando venimos a Él en quebrantamiento y en humildad. Y por eso me Amén. encanta David, cuando él dice en el Salmo 51, él dice, déjame leer estos versículos, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y entonces él le pide al Señor, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Ese pecado, esa mala decisión y todas esas consecuencias, el Señor puede ahora purificarnos. Y entonces él le pide al Señor, hazme oír gozo y alegría. Haz Wow. que se regocijen los Bellísimo. huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y él le pide, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. O sea que lo primero que tenemos que hacer para lidiar con nuestra culpa es arrepentirnos y venir en humildad, reconocer nuestro error. Eso es tan importante, Yamel, porque muchas veces cuando tomamos una mala decisión, queremos simplemente como que borrar, borrón y cuenta nueva y ni hablar de eso. No, hay que ir a la persona, hay que verbalizar lo que hice y reconocer con mi boca delante de otros donde yo me desvié. Y el Señor ve eso como humildad y quebrantamiento y entonces Él viene y trae, te limpia de culpa, te limpia Amén. del pecado. Amén. Laura, y tú mencionabas que Satanás en ese momento te ocultaba, bueno, nos oculta Exacto. la gracia de Dios. O sea, Ujú. o sea, su jueguito es ese, o sea, te Exacto. seduzco, pero después yo soy el que te piso y el que no te dejo tranquilo, recordándote tu pasado, o Exacto. sea, tu pasado y tu Ajá. pecado. Exacto. Entonces, ¿cuál sería el rol principal de la gracia en cuando nos arrepentimos? O sea, nos arrepentimos, Wow. venimos delante de Dios, pedimos perdón, pero la gracia, ¿cuál es el rol que juega cuando nosotros reconocemos que nos equivocamos y nos arrepentimos? Bueno, Yamelita, imagínate, yo me imagino la gracia cuando nos arrepentimos como un baño de agua fresca, donde el Señor viene y nos refresca, y entonces Él nos prepara para recibir la gracia de Dios que siempre ha estado ahí para nosotros, pero que nosotros desestimamos por seguir nuestro propio consejo, el consejo del enemigo. Entonces, cuando nosotros venimos en arrepentimiento, Él derrama gracia. Y entonces, llamé lo más increíble. Él usa todo, aún nuestros errores, nuestros pecados, nuestros desvíos para sus buenos propósitos. Pero es importante que ese paso se dé primero, ese paso de arrepentirnos y venir a Él con humildad y que le pidamos dirección. Porque al final, reconciliarnos con Dios y confiar en su poder para que Él reescriba nuestra historia y Él, que entonces Él haga todo para que todo obra para nuestro bien. Por ejemplo,
En el caso de esto del aborto que yo me hice. A mí me encanta, en inglés dicen, your mess becomes your message. Tu desastre se convierte, o En tu tu mensaje, sí, tu error se desastre se convierte en comienza tu en tu mensaje. mensaje. Entonces nosotros entendimos tan claramente que Dios desea levantar una generación para Él. Y que primero que nada, Él no hace errores. Aún un niño especial viene de Él con propósito y puede traer gozo a una familia. Amén. Aún quizás no hubiera sido especial y hubiera traído también gozo. O sea, su bondad, su sabiduría es perfecta, que pudimos entender. Y entonces nosotros ahora nos sentamos con personas, con jóvenes que se van a casar y le hablamos sobre esto de los hijos y lo importante que es para Dios. Los hijos que son parte de su plan. Tu vida no te pertenece. Tú no decides, voy a tener uno o dos o cero o ninguno, o uno ahora y uno en 5 años. Tú no tienes ese control. Entonces, ese es el mensaje de nosotros para los jóvenes. Y también, así como Dios nos ha dado ese mensaje, Yamel, nos ha llenado de hijos espirituales. Entonces, es cierto que no tenemos a ese niño o niña que nosotros matamos, porque eso es lo que es el aborto, sino que ahora el Señor ha llenado nuestra aljaba con hijos Literalmente. espirituales. Tú eres uno de ellos. La Eh, primera después de Sara, la yo le primera. siempre lo digo, después de Sara soy yo, así Ajá. que hagan fila. Exactamente. Entonces ahí podemos ver la gracia de Dios. Amén. Entonces Él restablece esa relación que nosotros quebrantamos. Y Así entonces es. ahora nosotros decidimos caminar en su sabiduría, le pedimos a Él que dirija nuestros pasos y Él es un guionista asombroso porque Él toma Amén. todos nuestros desastres y los convierte en historias de redención y esa es su Amén. gracia. Amén. Amén. Entonces, Amén. eso quiere decir a las mujeres que nos están escuchando, si tú reconoces en tu vida que tú te has equivocado, que has tomado una decisión pecaminosa o que has tomado una decisión que tú sabes que no era la que Dios hubiera querido, que no hubiera sido la que hubiera glorificado a Dios, que fue una decisión quizás necia, hay esperanza para ti. Amén. Él puede Amén. también convertir tu desastre en tu mensaje, tu Wow. tragedia en un testimonio de su fidelidad y en un testimonio de una historia de redención preciosa. Entonces, eso es lo maravilloso de nuestro Dios y del Así es. Evangelio. Así es. Así es. Y algún mensaje ya para ir cerrando, Laura, o sea, además de ya me gustó eso de ¿cómo Sí, fue? Tu desastre se convierte en tu mensaje. Mira, eso exacto, hace un rima y lo de así tu es. tragedia, o sea, a veces Ujú, sí, puede ser, como te dice, una tragedia, o sea, no olvidar que vivimos en un mundo de sí, pecado, ujú, donde el pecado del otro también puede afectarme a mí, o sea, porque hablábamos ujú, de cómo mis decisiones afectan la vida de otros, pero quizás en tu ujú, caso es que el pecado del otro te ujú, afectó a ti, el pecado del otro convirtió tu vida en una tragedia, pero ujú. como tú dices, cuando venimos a Cristo, cuando venimos a Dios, Amén. esa tragedia, ese mal que te hicieron, ese mal que te Ujú, hizo otro, Dios puede usarlo y ujú. ver su fidelidad, su cuidado a través de tu vida. O sea, que Sí, eso también es dejar de mirarnos a nosotros, sí. y verlo a través de Ujú. Dios, a Sí. través de los Y lentes de fíjate, por Dios. ejemplo, para terminar con con Eva, Ujú. Dios usó ella es la madre de todos los vivientes. Entonces, al final, Eva se redime, o Dios la redime, ¿verdad? Trayendo una descendencia para Dios, ¿verdad? Sí. Sabemos lo que dice Génesis 3, donde entra el Evangelio. Entonces, sí tuvo consecuencias, la que hemos hablado, pero al final Dios tuvo un plan con Eva y la usó en su historia que él escribió. Entonces, eh, definitivamente que la mente de Dios no hay quien la entienda, ¿verdad? Como dice Romanos. Nadie. Su sabiduría es increíble. Y entonces él dice que la mujer, me encanta también, porque él dice que la mujer se redimirá teniendo hijos, él dice en Timoteo. Y no es que ella va a salvarse por eso, pero hay cierta redención para Eva cuando mujeres levantan familias para Dios. Y todo eso vuelve de nuevo hablando de mi propio testimonio, de cómo hay algo
en la maternidad, Ujú. que es un misterio que no podemos entender, que es una forma de la mujer, de Dios redimir a la mujer de su participación en la caída. Así es. Entonces, es incomprensible, no lo puedo entender, pero es así, está en la palabra de Dios. Pero todo esto habla de la gracia de Dios y de cómo Él puede redimir nuestros pecados, y reescribir la historia, para que todo lo que ha sucedido en nuestra vida tenga un propósito y obre para bien. Amén, 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 así es. Bueno, Laura, y la verdad bíblica para hoy se encuentra justamente en el Salmo 51 que tú decías, que es el Salmo, como tú decías, de David, cuando David reconoce Sí. su gran pecado. Y David es otro ejemplo, Laura, Ujú. de cómo ese pecado, lo que trajo como consecuencia a su familia fue desastroso Amén. en eso y cómo él reconoce. Y él dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado no se va a ir aunque tú quieras taparlo y que lo voy a Exactamente. ignorar, de que no, 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 Sí. o sea, está siempre delante de Y mí. puedes poner ahí, esa decisión siempre está delante de mí. Exactamente, así Ajá. mismo. Y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restituye el gozo de tu salvación y Amén. sosténme con un espíritu de poder. Qué bueno, Laura, Amén. es poder saber que podemos venir delante del Señor y que no hay pecado Ujú. que la gracia de Dios no pueda Amén. Sí, cubrirlo, ni que la sangre de Cristo no pueda perdonar. O sea, así y es. independientemente de lo que haya sido, grande, chiquito, mediano, qué bueno es poder Así saber que es. podemos venir delante del Señor y saber que Él nos va a limpiar con hisopo, que nos va a Amén. hacer hecho blanco como la nieve y que vamos a poder tener ese gozo que solo trae la salvación. Y yo te quiero pedir, Laura, por Yamel, a mí favor. me Ajá, encanta, antes de tú ajá. cerrar, que cuando el Señor dice que Él echa todos nuestros pecados al fondo del mar, y alguien dice que Él pone un letrero que dice no pescar. Exacto, para que no tampoco lo saquen otra No lo vez. saquemos más. Ajá. Exacto. Entonces te quería pedir que oraras Ujú. para cerrar este tiempo, entonces pasar al otro momento que Ok, tenemos ahora. ok. Señor, gracias por permitirnos llegar una vez más, Señor, con tu palabra a estas mujeres, Señor, que nos siguen. Gracias por esta comunidad que se ha hecho tan fiel alrededor de nosotros en Arraigadas los viernes. Bendícela, Señor. Bendice a quienes están conectadas, a quienes se van a conectar, pero sobre todo, Señor, trae a su mente eh, alguna decisión, algún camino pecaminoso, Señor, que ellas hayan tomado, pero no para culpa, sino para salvación, Señor, para gracia, para arrepentimiento, para quebrantamiento, Señor, que ellas puedan poder reconocer, Señor, eso y traerlo a tus pies, sabiendo que en ti hay perdón de pecados, Señor, y hay gracia abundante. Tú eres un Dios misericordioso y bueno, y tú puedes, Señor, escribir nuestra historia. Gracias por Jesucristo. Gracias por su obra, Señor, a favor nuestro. Gracias porque tú nos permites, Señor, arrepentirnos, reconocer el pecado y entonces recibir tu gracia abundante. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Y todo esto para tu gloria, Señor, y en tu nombre. Amén. Amén. Y bueno, en este tiempo, en los recursos recomendados, tengo dos cosas. Uno, recomendarle este libro que es de Nancy, que es Quebrantamiento, y dice El corazón avivado por Dios. Es un libro Amén. cortito, pero Poderoso. tremendo, poderoso. Son tres, o sea, está Ujú. quebrantamiento, humildad y santidad, pero el de hoy queremos Rendición, rendición. rendición, es Sí, rendición, pero ya tuve sí. rendición viene en otro. Ajá. Pero entonces el de hoy, como hablamos de eso, o sea, de poder Sí. ser quebrantadas y venir delante del Señor. Ujú. Y como siempre recomendamos, obviamente, la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Pero hoy, finalmente, Laura, yo tengo ya como 2 meses teniendo las hermanas que voy a hacer un giveaway, vamos a hacer un giveaway. Sí. Hoy, finalmente, vamos a hacer el giveaway
Qué de bien. la Biblia de letra grande, Mujer Verdadera, pero tiene algunas cuantas cositas. Por el asunto de distribución, solamente está limitado al Caribe, Estados Unidos y Canadá. Así Mm, que sí. no nos ahorquen, pero bueno, realmente es por eso. Entonces, ¿cómo puedes participar? Fácilmente, nosotros vamos a dejar un enlace aquí debajo donde las invitamos a que nos escriban en ese enlace. Queremos un breve testimonio acerca de cómo la lectura de la palabra de Dios ha transformado tu vida. Y queremos que ustedes compartan cuál ha sido ese versículo bíblico que ha sido central Ujú. en esa transformación de su vida, en su caminar por Dios. Entonces, ya saben, ahí tienen el enlace aquí debajo para que puedan participar. Y entonces en el próximo Arraigadas, voy a tratar de que sea en el próximo Arraigadas, porque a mí se me olvidan las cosas, podamos entonces dar la ganadora, si no la daremos entonces a través de las redes sociales. Y otra cosa, Laura, que tengo que anunciar, muchos de ustedes nos han escrito por el app. A nuestro app le dio algo que se desapareció y todo el mundo estaba, toda, incluso nosotros estábamos un poquito tristes con el app, pero el app ya volvió, ya el app Sí. está disponible. Ahora bien, el app ustedes lo van a poder encontrar cuando lo busquen, ya sea que tengan Android o iPhone. Va a aparecer algo raro porque el app le va a aparecer así. Y ustedes van a ver que va a salir en inglés. Pero si ustedes se fijan, abajo dice Aviva Nuestros Corazones. Van a encontrarla, es el mismo corazoncito azul, lo que pasa es que ahora estamos los dos ministerios juntos, pero Exacto. usted le da y ahí va a aparecer todo. Miren, ahí está en Claro. español, Que que mucha lo gente puedan ver. pensó que lo habíamos cancelado, pero no fue así, Exactamente, es que no, no había fue así. problemas y eso, y ahora está Sí, sí, todo sí. junto. Exactamente, estamos juntos, pero usted lo va a encontrar ahí, entonces Sí. usted busca y lo va a poder encontrar, o sea, va a buscar Aviva Nuestros Corazones y le va a salir es ROH, pero ese somos nosotros. Usted lo descarga y entra y ahí nos va a poder encontrar. Y por último, Laura, nuestra conferencia, Y señores. sí, ya falta poco. Falta poco y hay mucha gente inscrita, entonces Así es. todavía quedan cupos, Sí, pero yo les recomiendo, mis amadas hermanas, no lo dejen sí, para señor. tarde porque Después estamos el crujir de dientes. sí, porque sí, Ujú. quedan espacios disponibles, pero tampoco es que, sí, no, si pueden ahora, háganlo en el momento en que puedan, porque si ya se están Ujú. llenando los espacios y nada. Y les quiero animar a las hermanas. Yo sé que ya muchas lo saben, las que han Ujú. asistido, pero la particularidad de las conferencias de Aviva es que no solamente son una conferencia, es como un movimiento de mujeres Así que es. han entendido este mensaje de feminidad Amén. bíblica y avivamiento y que ahora están unidas alrededor del mundo, alrededor de esto, llevando el mensaje a sus iglesias, a sus familias, a sus comunidades. Entonces es más que una conferencia, es como una reunión de este Es movimiento. una convivencia, una Exacto. convención. Y las amistades que se hacen, Ay, que sí. uno, son como entrañables. Hay personas, hay nombres de personas que se conectan aquí cada viernes que yo quizás no conozco personalmente, pero las amo ya porque Así las es. conozco a través del ministerio. Entonces se hace una relación. Es Ujú. hermoso verdaderamente lo Así que Dios es. hace ahí entre nosotros. Así que la animamos. Así es. Y bueno, nada, hermanas, entonces nos esperamos verlas en Guadalajara. Y Laura, gracias una vez más por estar aquí. Te allá Una volverás en los bendición. próximos días. Y nada, ustedes, mis amadas hermanas, manténganse ahí, compartan este programa porque sé que esta serie nos va a Ujú. animar mucho en ver todas estas Yes. mujeres y las hermanas que van a estar también aquí con nosotros compartiendo. Así que Ujú. nos vemos Y la los próxima. testimonios también que vamos Eso. a tener. Vamos a tener testimonios, por eso yo decía al principio que Sí. es ver diferentes mujeres, diferentes Ujú. casos que nos animan a Amén. ver la vida desde otra perspectiva que quizás es diferente a la nuestra o Sí, que quizás ni siquiera sabíamos que se podía ver así. Así así que es. gracias y nos vemos la próxima semana aquí en Arraigadas. Dios les bendiga.